Como en los días de Noé. Este es el título de la clase, de la lección que vamos a estar considerando en esta noche a la luz de la Biblia, como en los días de Noé. Es una de las historias fascinantes de la Biblia, aunque muy poca creída por la mayoría de personas que niegan la existencia de Dios y de su palabra. Tal parece que a muchas personas cuando se habla de la historia de Noé, como que se les hace como un cuento, una historia, una fábula muy simple, como algo que no ha existido en la realidad. Por eso vamos a estudiar hoy cómo la palabra de Dios afirma esta historia como un hecho real. Es importante también saber que hoy en día se repite la historia que se vivió en el tiempo de Noé. Por eso el título de esta lección es Como en los días de Noé, porque tristemente se está repitiendo la historia hoy en día, aunque en diferentes circunstancias, pero la Biblia dice que en nuestros tiempos es como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Vamos a leer la palabra de Dios. Quiero invitarlos a que consideremos Mateo capítulo 24. Vamos al libro de Mateo capítulo 24, versículo 36 al 39. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Cuando la Biblia está hablando acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia nos enseña que será como en los días de Noé. Y por eso es importante recordar aquella historia que la Biblia nos habla con respecto a Noé para entender cómo fue y cómo es que en nuestros tiempos será parecido, será muy igual, muy similar la historia con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que va a ser igual, va a ser parecido. Bueno, vamos a ver en primer lugar que en el tiempo de la historia de Noé, Dios promete un castigo por causa del pecado. Dios promete un castigo por causa del pecado. La maldad del hombre había incrementado y había subido hasta el cielo, hasta la presencia de Dios. Era en extremo la maldad y por eso vemos que en Génesis, vamos a ir al primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 6, versículo 11 en adelante. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo lo destruiré con la tierra. Y es ahí donde el versículo 17 nos narra acerca de en qué consiste el castigo que Dios está prometiendo por causa de la maldad, por causa del pecado. Verso 17 dice: y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo.
todo lo que hay en la tierra morirá. Por lo tanto, lo que Dios promete como castigo por causa del pecado trata de un diluvio, se trata de un diluvio de aguas que Dios está prometiendo traer a la tierra para destruir a toda carne que haya en la tierra debajo del cielo por la maldad que había incrementado. Es por eso que lo que nosotros aprendemos en primer lugar es que Dios es justo y no está de acuerdo con la maldad, con el pecado. Y que como todo juez justo, ¿qué es lo que tiene que dar para alguien que está violando la ley, que está transgrediendo la ley, en este caso la ley de Dios? Pues merece un castigo. Y como merece castigo, estamos considerando hoy a la luz de la Biblia de que este castigo que Dios está prometiendo por causa del pecado se trata nada más y nada menos de un diluvio. Y estamos hablando de un diluvio universal. Universal porque la palabra de Dios nos va a aclarar, por si alguien de ustedes tuviera dudas si fue universal o solamente fue en un lugar determinado geográficamente hablando. La Biblia aclara muy bien este tema en cuanto al diluvio que fue universal. Génesis 7:17 en adelante estaremos leyendo la palabra de Dios. Dice así: y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y dice la escritura en el versículo 18 en adelante: y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y aquí hay una palabra clave. Y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron de las aguas, después que fueron cubiertos los montes. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. El diluvio duró 40 días sobre la tierra, o sea, lloviendo. Y el agua permaneció en la tierra 150 días. Y cuando nosotros estamos leyendo este suceso y la gran consecuencia que estamos analizando aquí por causa del pecado, de la maldad de aquellas personas en el tiempo de Noé, es que claramente el versículo 19 dice: todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Fueron cubiertos y traspasó aún más de la altura de los montes más altos. 15 codos más alto subieron las aguas. Aún de que el nivel del agua llegó hasta los montes más altos de la tierra, aún así dice la Biblia que 15 codos más alto subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Con esto, usted puede imaginarse que se está tratando de un diluvio universal, porque si todos los montes más altos de la tierra fueron cubiertos y aún más de eso, vemos que 15 codos más altos subieron de las aguas. Entonces, la conclusión, la deducción lógica en base a lo que leemos es que este diluvio fue universal.
Pero hay otra prueba más contundente que el apóstol Pedro dice en el Nuevo Testamento, segunda de Pedro 3:6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Cuando el apóstol Pedro está recordando este suceso con referente a los días de Noé, al diluvio, Pedro ya enfatiza diciendo, el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pedro ya está de forma más clara generalizando a todo el mundo, a toda la tierra. Por esa razón, el diluvio del cual habla la Biblia en los días de Noé fue universal. Y déjeme decirle que el diluvio universal no es un mito, no es un mito, no es un cuento, no es una fábula, no es un invento que Dios nos está expresando a través de su palabra, porque claramente y obviamente por la fe que nosotros tenemos, es que nosotros podemos saber acerca de esta realidad. Génesis capítulo 8, versículo 1 al 4. Génesis 8 del 1 al 4, la palabra de Dios dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Sigue diciendo este pasaje. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días, porque es lo que duró el agua en la tierra, 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Qué detalle tan importante lo que nosotros leemos en estas sagradas escrituras. Meditemos y reflexionemos un poco acerca de cómo la Biblia claramente nos está enseñando acerca de ese diluvio universal que fue la consecuencia por el pecado. Pero imagínese un momento cómo pudo haber sido un diluvio, una inundación universal. No sé cuántos de ustedes han experimentado alguna inundación local en alguna ciudad, en algún determinado lugar, y cómo es que aunque sea local, hace mucho daño. El agua es sumamente poderosa cuando hay inundaciones, es fuerte. El daño que causa. Ahora imagínense ustedes un diluvio universal. ¿Se podrán ustedes imaginar el daño? Realmente algo catastrófico. No estamos hablando de una simple inundación. Estamos hablando de un diluvio universal que causó que, que muchas cosas con la potencia que tiene el agua pudieran ser movidos de un lugar a otro y causar esto la muerte de la humanidad en aquel tiempo. Solamente Noé y su familia se salvaron. Hablando de los seres humanos. Y hablando de los animales, bueno, Dios le había ordenado meter macho y hembra de cada especie. Por eso se preservó tanto los animales y los seres humanos en el plan de Dios. Ahora, como bien estaba mencionando hace un momento, este diluvio universal no es un mito, porque uno de los detalles que aquí se mencionan en Génesis capítulo 8, versículo 4, es que
el arca, dice la Biblia, que reposó en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Y si uno investiga geográficamente dónde se encuentra este monte de Ararat, y quiero invitarlos a eso, a que ustedes puedan, ahora con todo el acceso que tenemos en la tecnología, de ponerle en el Google ahí dónde queda el monte Ararat. Y ustedes van a comprobar que hoy en día muchos arqueólogos han descubierto que, en primer lugar, ese lugar que la Biblia menciona donde reposó el arca, ese lugar existe en la tierra. Génesis 8:4, sobre los montes de Ararat. Y ustedes van a ubicar que hoy en día, en la internet especialmente, ustedes van a encontrar cómo hay arqueólogos haciendo este tipo de investigaciones y han encontrado restos, han encontrado ciertas evidencias del arca de Noé. ¿Y saben dónde lo han encontrado? Pues especialmente donde reposó según la Biblia. Pero según la ciencia, ustedes van a comprobar y van a confirmar esto, que sí hay ciertas evidencias, especialmente en el monte Ararat, que está ubicado en Turquía, que está ubicado en Turquía. Y se habla mucho hoy en día. Hay documentales donde están muchos arqueólogos ahí hablando sobre esta investigación. Pero antes que ellos vinieran a descubrir esto, la Biblia ya nos había dejado aquí anticipado cómo fue y dónde reposó el arca. Y uno no necesita que los arqueólogos hoy estén investigando, encontrando evidencias de lo que Dios ha hablado ya en su palabra. Para nosotros es suficiente lo que la Biblia dice, porque la Biblia es la palabra de Dios y no miente. Ahora, si alguien nos viniera a contar su testimonio de lo que soñó, de lo que vio, sin que la Biblia lo apruebe, entonces eso sí está dudoso. Pero lo que la Biblia dice es la verdad de Dios. Así que con respecto a todo lo que venimos estudiando de la consecuencia del castigo que Dios envió a la humanidad de aquel entonces en los días de Noé, es por causa de la maldad y del pecado. El apóstol Pedro, allá en la segunda carta, capítulo 3, dice lo siguiente. Vamos a leer hasta el versículo 9. Deliberadamente olvidan que Dios hizo los cielos al ordenarlo con una sola palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Y por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. El apóstol Pedro está diciendo que deliberadamente hay muchas personas que olvidan, voluntariamente olvidan e ignoran que Dios hizo los cielos al ordenarlo con una sola palabra. Dios, en el principio de la creación, decía, hágase la luz, y se hacía la luz. Con solo la palabra, Dios empezó a crear todo desde el principio. El poder que tiene Dios para crear las cosas con solo la palabra. Bueno, dice Pedro, pues ese mismo Dios que creó todas las cosas en el principio con solamente la palabra, con ordenarlo,
con declararlo con la palabra, es el mismo Dios Todopoderoso quien usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Pedro dice, recuerden que el mismo Dios Todopoderoso que creó todas las cosas con una palabra, es el mismo Dios Todopoderoso quien trajo un diluvio para destruir el mundo antiguo. Y es el mismo Dios Todopoderoso quien ya dijo con su palabra poderosa que los cielos y la tierra que ahora existen están reservados ¿para qué? No para un diluvio de aguas. Están reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que solamente los del tiempo antiguo, el mundo antiguo, merecían ser destruidos por causa de la maldad y del pecado? ¿Qué nos hace pensar que solamente ellos merecían eso y que hoy en día las personas que viven sin Dios en el mundo de la maldad y del pecado no merecen castigo? ¿Qué nos hace pensar a nosotros lo siguiente? Bueno, Pedro, el apóstol, nos está recordando eso. Nos está recordando eso, que el mismo Dios Todopoderoso, quien hizo todo y quien trajo el diluvio al mundo antiguo, es el mismo que ya dijo que todo lo que existe un día va a ser destruido y está reservado para el fuego. Así que no hay dudas no hay dudas que Dios no vaya a cumplir su palabra, porque si ya lo demostró, entonces que sirva de ejemplo para nosotros. Por eso el apóstol Pedro dice, aunque muchos dicen que el Señor Jesús ya no va a venir, ¿cuánto tiempo tiene que se predica que viene y que viene y que no viene? Bueno, dice Pedro, sepan en el versículo 8 que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. En otras palabras, estamos viviendo en el 2025, 2000 años después que el Señor vino a la tierra y que hizo todo ese trabajo maravilloso y que prometió su segunda venida. Bueno, han pasado 2000 años más aproximadamente. ¿Y qué dice la Biblia? Que un día es como 1000 años. Entonces, 2025 años es como 2 días para Él. Por eso dice el versículo 9, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, no es lento, sino es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Ese es el punto aquí, que entendamos que va a haber un castigo también para la gente que vive sin Dios. Segunda de Pedro 2:5 dice, tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Entonces, si Dios no perdonó al mundo antiguo por causa de la maldad y del pecado y supo librar, proteger, salvar a los que viven como Dios quiere, entonces esto es una prueba, un gran ejemplo para nosotros, que si nosotros vivimos como Dios quiere, seremos salvos. ¿Salvos de qué? De ese castigo que merecen los que viven sin Dios y sin esperanza. Para los que viven violando la ley de Dios, transgrediendo la ley de Dios, en el mundo de la maldad y del pecado.
¿qué es lo que merecen? Dice la Biblia, reservados para castigarlos. ¿Y qué clase de castigo ha prometido Dios ahora? ¿Un diluvio de aguas como en el tiempo de Noé? No, está reservado para el fuego. Dios habla de un fuego eterno, como castigo para aquellos que no viven con Dios o conforme a su palabra. Así que por eso estamos viendo esta lección que se titula como en los días de Noé. Porque en primer lugar, aquí hemos visto que Dios promete un castigo por causa del pecado y que no se nos olvide que no solamente ellos merecen castigo o merecieron un castigo, sino también en nuestros tiempos Dios traerá un castigo y lo ha prometido por causa del pecado. En segundo lugar, también podemos ver que en los días de Noé, Dios proveyó el medio para salvar, y esto es una buena noticia. Esto es extraordinario y maravilloso saber que Dios proveyó el medio para salvar. Dios ha sido justo, lleno de amor y lleno de misericordia. Por eso es que es paciente. No quiere que nadie perezca. Génesis capítulo 6, versículo 14. Hazte un arca de madera, le dijo Dios a Noé, de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás, es un poco difícil, con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás en el arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo, nótese bien, todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Dios proveyó el medio para salvar. Por eso le dijo Dios a Noé, hazte un arca de madera. Y la Biblia nos sigue diciendo en Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Este pasaje que estamos leyendo ha sido desafortunadamente muy mal interpretado hoy en día por muchos lectores de la Biblia. Pero como hemos estado estudiando en clases anteriores que para entender un texto hay que leer el contexto. ¿Y qué es lo que venimos leyendo aquí en el versículo 18? ¿Quién ha padecido una sola vez por el pecado? ¿Quién ha padecido por el pecado? Dice la Biblia, Cristo, el justo por los injustos. Sí, porque realmente Cristo fue en la tierra un hombre perfecto, absoluto, no cometió ningún pecado. Y él, siendo justo, murió por los injustos para llevarnos a Dios. Así que viene hablando de Cristo. Por eso en el verso 19 donde dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quién fue y predicó a los espíritus encarcelados? Cristo, según el contexto. Pero el problema ha sido cuando queremos interpretar quiénes son los espíritus encarcelados y es ahí donde muchos se van fuera del contexto a imaginarse otras cosas. Pero para entender aquí,
¿quiénes son, más bien, quiénes son los espíritus encarcelados? Necesitamos leer el versículo 20, que es el contexto de lo que venimos leyendo. ¿Quiénes son los espíritus encarcelados? Los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Y quiénes son? Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Cuando el escritor, el apóstol Pedro, viene hablando que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, y que fue y predicó a los espíritus encarcelados, bueno, el versículo 20 nos está aclarando a qué se refiere Pedro, el apóstol, cuando dice que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. El versículo 20 se refiere a los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Y quiénes son especialmente? Se refiere a los días de Noé. Y es aquí donde nosotros entendemos que cuando Noé estaba predicando, pregonando la palabra, para que las personas pudieran salvarse de ese castigo, Noé no estaba solo predicando. Hay alguien que estaba ahí en espíritu, predicando con Noé. Y Pedro dice, Cristo, quien padeció una sola vez por los pecados y es el justo que murió por los injustos. Él fue y predicó a los espíritus encarcelados. Él fue y predicó a esas personas que en otro tiempo desobedecieron. Y para que me entiendan, dice Pedro, me estoy refiriendo en los días de Noé. Por esa razón sabemos que Cristo predicó a esas personas a través de ¿quién? A través de Noé. Es como decir, hoy Cristo nos sigue hablando y nos sigue predicando. Y eso no significa que Él está aquí personalmente, sino a través de ¿qué? A través de su palabra, utilizando simples mensajeros, simples instrumentos como nosotros. Pero es Cristo quien sigue hoy predicando. Cristo predicó en el tiempo de Noé y ni así las personas quisieron obedecer o quisieron aceptar y entender la verdad. Se burlaban, despreciaban, rechazaban. Y la pregunta es, ¿qué diferencia hay a las personas del tiempo de Noé con las personas de nuestros tiempos? ¿A cuántos no hemos invitado nosotros a escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántas personas no han rechazado la invitación? Por eso es que la lección que estamos estudiando es como en los días de Noé. Pero la buena noticia es que Dios proveyó el medio para salvar. Por eso Dios le dijo, hazte un arca, hazte un arca. Y qué tan importante es entender que el elemento que Dios usó para poder elevar el arca, para que se salvase Noé y los que con él entraron al arca, dice el versículo 20 en la parte final, fueron salvadas por agua. El agua que está mencionando aquí es el elemento que ayudó para elevar el arca y moverlos y llevarlos. Y qué importante tiene que ver este elemento aquí en estas escrituras del Nuevo Testamento que Pedro el apóstol está mencionando. Bueno, dice el versículo 21, que es el contexto de todo esto. El bautismo que corresponde a esto ahora, en nuestros tiempos, tiempo presente y continuo, ahora nos salva,
no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. El bautismo que corresponde a esto, ¿a qué? A lo que dijo el versículo 20. El versículo 20 nos está diciendo que el agua, fueron salvados por agua aquellas personas, el elemento que Dios usó. Y Pedro está enfatizando esto para decir que el bautismo es lo que corresponde a esto que acaba de decir y que ahora es lo que nos va a salvar. Y por eso enseñamos nosotros enfáticamente de que toda persona debe nacer de nuevo espiritualmente. Y cuando decimos que toda persona debe nacer de nuevo, estamos refiriéndonos ¿a qué? Al bautismo. Porque en el bautismo es donde se efectúa ese milagro, porque realmente el poder que Dios tiene para que una persona pueda nacer de nuevo espiritualmente se lleva a cabo en ese acto. Cuando una persona es bautizada en agua. Por eso Jesús dijo, nacer de agua y del Espíritu. Nacer de agua y del Espíritu. ¿Qué relación tiene? Es grande la relación que tiene lo que el apóstol Pedro viene mencionando acerca del tiempo de Noé. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Quieren agradar a Dios, es necesario la fe. Sin fe es imposible, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Es necesario la fe? Sí. Y sigue diciendo el verso 7. Por la fe Noé, por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe es que nosotros estamos con temor preparándonos porque creemos que Dios existe y creemos que es galardonador de los que le buscan, sabe recompensar. Pero también por fe sabemos, como Noé, que todas las cosas que aún no vemos, que no vemos, pero que Él ha prometido que así van a ser, por fe creemos que así será. Pero a veces el problema está en que muchas personas aún no tienen esa fe que es necesaria para poder obedecer. ¿Y de dónde viene la fe? De oír la palabra. Por eso es importante que estemos aquí oyendo la palabra de nuestro Dios. Y en tercer lugar, vamos a ver que así como en los días de Noé, llegará el fin y no habrá más oportunidad. Todo tiene su fin. Y no fue la excepción con el caso de Noé. Aunque Noé le llevó muchos años en la preparación del arca y que sin duda él no dejó de predicar, porque recuerden que el Espíritu de Cristo también estaba allí. Entonces, a pesar que estuvieron predicando años y años, que se cree aproximadamente 120 años, porque pues es el tiempo que se aproxima por la construcción del arca, a pesar de tanto tiempo, la gente no quiso nada. Pero pensaban que no iba a llegar su momento de darle fin a esa oportunidad. Dice Génesis capítulo 7 versículo 15, vinieron pues con Noé al arca de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron
macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y la pregunta es, ¿quién cerró la puerta del arca? ¿Quién? Dice claramente el texto sagrado. Jehová cerró la puerta. Cuando Dios abre, nadie puede cerrar. Pero cuando Dios cierra, nadie lo puede abrir. No es como las películas de Hollywood que usted ve ahí Noé cerrando el arca. No, fue Dios quien cerró el arca. ¿Y quién será que determinará cuándo será el fin de nuestros tiempos, donde se terminará la oportunidad para que las personas se salven? ¿Quién va a determinar el fin? ¿Quién va a determinar cuándo se va a terminar la oportunidad de estar predicando para que las personas se salven? Dios mismo. Dios mismo va a determinar el día y la hora, no nosotros. Así que no sabemos si hoy puede ser la última oportunidad que usted tenga para obedecer al Señor y creer en su palabra, y que con temor se prepare para ese encuentro. No espere obedecer demasiado tarde, porque hay un detalle que vemos en Mateo 24:38 con respecto al tiempo de Noé. Dice el 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, porque es lo que se estaban dando, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y mire lo que dice el 39. ¿Y no entendieron? ¿Hasta cuándo? Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Quiere decir que sí entendieron, pero demasiado tarde. Porque la Biblia dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Obviamente que cuando vieron las aguas, y déjeme decirle que el nivel del agua no subió repentinamente. Recuerden que el diluvio duró 40 días y 40 noches. Eso significa que a medida como estaba la lluvia fuerte, el nivel del agua iba subiendo. ¿Creen ustedes que cuando estas personas vieron el agua, el diluvio, de todo lo que se había dicho, se había predicado, la advertencia de Dios a tiempo y con mucho tiempo, creen ustedes que las personas no llegaron a entender que era verdad todo lo que se predicaba? Por supuesto que sí. Y la pregunta es, ¿creen ustedes que la gente no quería entrar en el arca cuando ya empezaron a ver las primeras gotas de agua que caían sobre la faz de la tierra? Por supuesto que también querían entrar, pero la oportunidad ya se había terminado. Y quien había cerrado la puerta no era Noé, sino Dios. Y cuando Dios cierra, ya nadie la abre. Por eso se está predicando a tiempo. Por eso estamos también como en el tiempo de Noé predicando la palabra, la advertencia, las promesas también que éste traerá si obedecemos el evangelio. Así que no espere que usted entienda demasiado tarde, porque aún los ateos, aún los que no creen en Dios ni en su palabra, van a llegar a entender que todo lo que estamos predicando es verdad. Pero ¿saben cuándo van a llegar a entender? Hasta que venga el fuego, hasta que venga Jesucristo a darle fin al mundo. Pero ¿de qué sirve entender demasiado tarde? Donde ya no habrá más oportunidad. ¿De qué sirvió? ¿O de qué va a servir? Quedarán destituidos
de la gloria de Dios. Por esa razón estamos aquí recordando esta historia fascinante, pero de grande ejemplo para nosotros. Como dice un dicho, que quien no aprende de las historias lo repite o la repite. Por lo tanto, como en los días de Noé, Dios promete un castigo por causa del pecado. No lo olvide, no lo ignore. Dios proveyó el medio para salvar y por eso ha enviado a su Hijo a morir por nosotros y dejarnos cuáles son las condiciones para lograrlo. Pero también no olvide que llegará el fin y ya no habrá más oportunidad. Por lo tanto, hoy que tiene esta bendita oportunidad, aproveche de venir a Cristo, de venir a Dios, de venir a obedecer su palabra. Hoy, no mañana. Así que si en algo podemos nosotros servirle o ayudarle para su obediencia a Dios, al Evangelio, con mucho gusto podemos ayudarle. Recuerden que tienen ahí algunos ya mi número telefónico, si no, aquí vamos a colocarlo en la pantalla para que puedan contactarnos directamente. Tenemos páginas ahí también en Facebook donde hay más recursos para que sigan estudiando la palabra de Dios. Pero no olvide, como en los días de Noé. Que Dios le bendiga. Y gracias por su fina atención.